Bien, estamos ya de retorno para, como habíamos mencionado en nuestro primer bloque, conversar con el doctor Mirko Hipólito sobre lo que viene a ser el cáncer de colon. Doctor Mirko Hipólito, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, una vez más agradecerles por la invitación y felicitarles por este esfuerzo que ustedes hacen cada semana para poder tanto educar a la población y también informar sobre los problemas de salud. Yo sé que no solamente tocan cosas de oncología, sino otros temas de salud, y eso es muy importante porque yo pienso que no hay nada mejor que la población esté educada y enterada respecto a estos problemas, ¿no? Así es, doctor, gracias por sus palabras. Un poco para entrar ya a conversar sobre el tema que nos reúne el día de hoy, me gustaría que partamos desde lo más básico, ¿no? Explicarle a las personas qué cosa es el colon, dónde está y qué funciones cumple en nuestro organismo. Bueno, el colon forma parte de lo que nosotros conocemos el sistema digestivo, ¿no es cierto? Que desde la secundaria nos han enseñado, ¿no? El sistema digestivo empieza a nivel de la cavidad oral y termina a nivel del ano. Después del esófago viene el estómago, luego viene el intestino, lo que conocemos como intestino delgado e intestino grueso, ¿no? El intestino grueso es el colon y su parte final es el recto, ¿no es cierto? Entonces, fundamentalmente el colon es donde se absorbe el agua, ¿no? Pero también hay múltiples bacterias que forman parte de nuestra flora bacteriana, las cuales ayudan a la digestión, inclusive al procesamiento de algunas vitaminas que van a ayudarnos a nosotros, ¿no? Entonces el colon se encuentra terminando la parte final del intestino delgado, que termina en una válvula. Luego empieza lo que conocemos el ciego, donde se encuentra el apéndice, y luego tenemos el colon ascendente, que desde la cavidad pélvica derecha sube por el flanco hacia el hígado, y ahí tenemos el ángulo hepático, y ahí prácticamente gira en 90 grados, ¿no? Y tenemos el colon transverso, que por decirlo de alguna manera está pues en la mitad de nuestro abdomen, ¿no? Y llega hasta el vaso, y ahí encontramos el ángulo esplénico, donde otra vez hay una angulación de 90 grados. Tenemos el colon descendente, que baja la cavidad pélvica izquierda, y ahí encontramos la parte que es más móvil, que es el sigmoides. Y terminando el sigmoides encontramos el recto, que es la parte final del colon, ¿no? Claro, esta última parte que se denomina el colon sigmoideo es justamente porque tiene esa forma, ¿no? Una forma de S. Así es. Es el nombre. Así es. Entonces, lo importante, lo resaltable de la función que el colon es, como usted ha dicho, se reabsorbe agua, y también está comprometido su función con las vitaminas del complejo B, ¿no? Sería también bueno informar esto a las personas. Así es. El complejo entonces, B es importante, esta sección del intestino delgado para poder que nuestro organismo obtenga estas vitaminas. Exacto. Ahora, esta pregunta es una pregunta que ya en una conversación anterior que habíamos tenido te la formulamos, pero me gustaría igual que nos expliques y esta explicación la hagamos llegar a las personas sobre qué cosa es el cáncer, ¿no? Porque creo que la definición en sí, muchas personas cuando escuchan la palabra cáncer ya tienen el pensamiento, pues, ¿no?, orientado hacia lo peor. Entonces, me gustaría que usted, doctor, nos refuerce el concepto del cáncer. Bueno, el cáncer básicamente es la transformación maligna de una célula normal, ¿no es cierto? Que puede ser por muchos factores exógenos o por lo que tenemos algunos genes que condicionan a que esta célula se transforme en una célula maligna. ¿Qué es una célula maligna? Una célula maligna es aquella que la capacidad de reproducirse es a una velocidad increíble, ¿no es cierto? La que no tienen las células normales, ni siquiera las que se reproducen rápidamente en nuestro organismo, como pueden ser las células de los epitelios o el cabello, ¿no? El cáncer se reproduce a una velocidad increíble. Ese es uno, ha perdido o ha adquirido esa capacidad. La otra es que se vuelve inmortal. Nuestras células cumplen un ciclo. Por ejemplo, los glóbulos rojos viven más o menos 120 días, luego mueren y son reemplazadas por otras células.
los leucocitos, que son las defensas, más o menos 5 o 6 días, y son reemplazadas. Las células de la mucosa de los intestinos, en este caso, duran más o menos 5 días y son renovadas por otras, ¿no? Entonces tienen un periodo, mueren y son... La célula cancerosa pierde eso, se vuelve inmortal, ¿no? Entonces es una célula que se va reproduciendo, se va reproduciendo, se va reproduciendo. El cáncer empieza con una célula, una sola célula. Y lo otro, bueno, que adquiere la capacidad de poder invadir órganos en los cuales esa célula normalmente no deberíamos encontrar, y lo que se conoce como metástasis, ¿no? Claro. Entonces estas son unas características, por decirlo, biológicas del cáncer. Bueno, el cáncer definimos como una enfermedad no constituida por células malignas. Perfecto. Entonces, recalcar ese aspecto biológico del cáncer, ¿no? Que vendría a ser una célula que ha perdido la capacidad de controlar su metabolismo, o sea, de controlar su división, y empieza a dividirse desordenadamente y adquiere la capacidad de ser inmortal, y que puede también convertirse en cualquier otro tejido, ¿no es cierto? Ya que no controla su metabolismo, puede cambiar digamos, dependiendo de la zona donde la célula migre, forma diferentes tipos de tejido. Ahora, doctor... No tanto así. O sea, por decir, si tenemos un cáncer que es de estómago, ya es una célula de estómago. Claro, así es. Pero transformada en una célula maligna, ¿no es cierto? Entonces, cuando esta célula migra, ya sea por vía linfática, por vía endógena, por decir, llega al hígado, en el hígado va a formar tejido hepático. No, tejido gástrico, claro. Pero maligno. Claro, o sea, a eso me refería, ¿no? Claro. Que migra a otros órganos, sí, donde forman tejidos que no deberían... Así es. Pero también hay cánceres, lo que tú mencionas también es cierto. O sea, hay cánceres que pueden transformar su histología, se transforman su histología. Por ejemplo, eso produce en el cáncer de mama, que se llama metaplásico. O sea, el tejido mamario puede variar a ser un tejido, por decir, un sarcoma, ¿no? Que es un tejido conjuntivo. Puede convertirse en cartílago, puede convertirse en un condrosarcoma. Entonces sí existe también esas patologías que son ya un poco, digamos, más difíciles, ¿no? Me acuerdo que en algún momento vi algún reporte de tumores cancerígenos donde se encuentran pues tejidos bastante particulares, ¿no? Como usted lo ha mencionado, cartílago, a veces parte de tejido óseo también, o sea. Sí, eso por lo general son los teratomas, ¿no? Que son un tipo especial de tumores. Pero el cáncer metaplásico es esencialmente una célula que se transforma en un tejido que inicialmente no era. Claro. Bien, entonces, yo había mencionado en el primer instante, en la primera parte del programa, que pues, el cáncer de colon, cuando hablamos de Europa, los reportes indican que es cuando se juntan la incidencia de cáncer entre hombres y mujeres, es el que tiene mayor frecuencia. Entonces, a la vuelta, al regreso de la pausa, vamos a conversar si esta misma realidad se replica acá en nuestro país, en América Latina, y vamos a hablar ya también de cuáles son los riesgos o los grupos de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad. Bien, entonces vamos a una primera pausa y estamos de retorno para seguir conversando sobre el cáncer de colon con el doctor Mirko Hipólito. Píldoras del saber. ¿Sabías que el consumir alcohol de forma excesiva puede incrementar el riesgo de contraer el cáncer de colon y recto? Dado que el alcohol daña nuestras células e incrementa el riesgo de padecer la enfermedad, es recomendable empezar a realizar algunos cambios en nuestros hábitos diarios. Este programa llega gracias a Fertilidad Perú, clínica de reproducción humana, donde el sueño de ser padres empieza a ser realidad. La Clínica Fertilidad Perú ofrece los servicios de fecundación in vitro, banco de óvulos y espermatozoides, diagnóstico genético preimplantacional, ecografías 5D, consultas gineco-obstétricas y más. Visítanos en la avenida 13 de noviembre, número 534, El Tambo, Huancayo, a unos pasos de la calle Real. Llámanos al 064 63 63 63. Te esperamos. Conoce más en nuestra página web www.clinicafertilidadperú.com. Clínica Cayetano Heredia, ama su salud. Profesionales de primer nivel atienden las 24 horas del día en sus unidades de cuidados intensivos y trauma shock. Contamos con equipamiento moderno y la mejor calidad de servicio. Estamos en Avenida Huancavelica, 745 El Tambo. Mayores informes, comunícate al 064 25 29 98. Clínica Cayetano Heredia te cuida con amor.
Clínica Oncológica Hipólito. Con el oncólogo clínico el Dr. Mirko Hipólito Romero. Atienden tratamiento y diagnóstico del cáncer de mama, cáncer de estómago, colon, ovario y linfomas. Ubícalos en Avenida Carmel del Solar, 320 San Carlos, Huancayo, o a los teléfonos 064 23 82 30. Clínica Oncológica Hipólito. Ay, me duele la espalda. ¿Dolor? Dile adiós. Centro de Fisioterapia y Rehabilitación Integral Santa María. Brindamos tratamiento especializado para todo tipo de Dolor de cabeza, cuello y espalda. dolores musculares, Hernia discal. estrés, Pérdida de sueño. lesiones deportivas, Pie plano. artrosis, Terapia de lenguaje y psicológica. tratamiento con máquinas de última generación, Electroterapia. ultrasonido, Termoterapia. masajes y ejercicios terapéuticos. Girón Parra del Riego, número 301 El Tambo, Huancayo, esquina con Santa Isabel. RPM, numeral 954-031-799. Santa María. Bien, estamos de retorno ya en este segundo bloque para seguir conversando sobre el cáncer de colon. En el primer bloque, el doctor Mirko Hipólito nos comentaba que el colon es muy importante porque en esa parte, el colon que nosotros comúnmente lo conocemos como intestino grueso, se da la reabsorción del agua y también está involucrado en el metabolismo de las vitaminas del complejo B. Entonces su función es sumamente importante. Nos ha definido también que el cáncer se inicia cuando solamente una célula, altera su metabolismo, es decir, su función, su fisiología, y se transforma, adquiere una capacidad de dividirse que no se puede controlar y también se vuelve inmortal, ¿no? Eso es en resumen lo que conversamos en el primer bloque. Ahora, conversábamos también de que yo había mencionado en la primera parte del programa, en los primeros minutos, que el cáncer de colon para la comunidad europea es el primer cáncer, el primer en incidencia, en frecuencia, cuando hablamos en general de hombres y mujeres, ¿no? El doctor Mirko Hipólito nos va a explicar ahora qué tan parecida es esta realidad o qué tan diferente es en nuestro caso, en nuestro país y quizás un poco más en nuestra localidad, ¿no? En la ciudad de Huancayo, doctor. Bueno, sí varía la incidencia, la estadística del cáncer de colon con respecto a los países desarrollados, ¿no? En los países desarrollados es un poco más diferente, porque ya tienen inclusive sistemas más desarrollados para detección, y por eso ellos detectan a veces cánceres en estadios más tempranos, y los otros que nosotros todavía no tenemos sistemas para esas cosas, ¿no? Pero en general en el Perú, y esto se puede extrapolar a América Latina, en las mujeres lo más frecuente es el cáncer de cervix y el cáncer de mama, dependiendo si estamos más en una zona rural o en una zona urbana, o una zona metropolitana, ¿no? Donde es más frecuente el cáncer de mama. Después de eso vienen en frecuencia el cáncer de pulmón, ¿no? Y en nuestra localidad es el cáncer de estómago el que está apareciendo con más frecuencia, y después ya podemos encontrar los cánceres de colon en las mujeres. En los varones lo que más encontramos es el cáncer de próstata, ¿no es cierto? Después de eso tenemos el cáncer de pulmón, el cáncer de estómago y casi a la misma par el cáncer de colon con el cáncer de estómago, ¿no? Claro. Entonces esa es la distribución que nosotros tenemos acá y que podemos observar. Pero lo que sí estamos observando es que cada vez hay más casos, ¿no? No solamente el cáncer de colon, sino de todos los demás, ¿no? Claro, en términos generales, ¿no? Sí. Ahora, doctor Mirko, el tema de la mortalidad, ¿no? Que se define como la probabilidad de que la persona que adquiere la patología o la enfermedad fallezca. ¿Qué tan crítico, qué tan crónico es en el caso del cáncer de colon? O sea, ¿cuál es la posibilidad, la capacidad de recuperación de una persona? Como en todo tipo de cáncer, el pronóstico del paciente va a ir determinado del estadio clínico en el cual detectemos la enfermedad. Exacto. ¿No es cierto? Cuanto más temprano encontremos la enfermedad, entonces el pronóstico de vida va a ser mayor. Cuanto más avanzada sea la enfermedad, el pronóstico va a ser peor, ¿no es cierto? Ahora, entonces, en ese sentido, como digo, actualmente no contamos con un sistema de screening, ¿no es cierto? Como tenemos, por ejemplo, en el cáncer de mama, en el cáncer de cuello uterino, ¿no es cierto? Se ha intentado trabajar en el cáncer de colon, o el cáncer de estómago, mejor dicho, gracias al esfuerzo que está haciendo el doctor Beraud.
Pero con respecto al cáncer de colon, tanto no tenemos esto, ¿no? O sea, no hay una metodología, por llamarlo de alguna manera, ¿no? O sea, Metodología no, sino no hay un programa ah, que detecte masivamente la enfermedad, ¿no? Claro. Y entonces, doctor, ¿qué síntomas deberíamos de estar pendientes o alertas para saber si tenemos los inicios de lo que es un cáncer de colon? En verdad lo que hay que tomar en cuenta es una cosa. Lamentablemente, casi como todos los cánceres, solo dan síntomas evidentes cuando esto ya está avanzado. Y el colon es así, ¿no es cierto? Cuando vemos que alguien tiene sangrado con las heces, eso ya no pensamos en una enfermedad pues que está empezando, sino en una enfermedad que, muy por el contrario, ya ha avanzado. Ya es terminal. No tanto terminal, ¿no? Sino que ya está avanzado. Personas que debutan con anemia, con astenia, o sea, cansancio. claro, la todas esas pérdida cosas. de peso también. Exactamente, pues eso ya no es de una enfermedad tan temprana, ¿no? Entonces, para evitar llegar a estos casos, pero no. Primero es evitar todos aquellos factores que puedan condicionar. El tema preventivo. Claro, y si las personas tienen factores de riesgo, entonces empezar controles a una edad más temprana con colonoscopías, ¿no? Que eso es lo que va a detectar finalmente si hay una lesión, ¿no? Y la única que va a detectar lesiones pequeñas. Ujú. Voy a rescatar algo que usted ha mencionado, que es el tema de los grupos de riesgo, ¿no? Para las personas que nos están escuchando, esto quiere decir que si nosotros nos encontramos en el grupo de riesgo para una determinada enfermedad, debemos tener aún mayor cuidado en nuestros chequeos para prevenirla, ¿no es así? En el caso del cáncer de colon, ¿cuáles son los grupos de riesgo para esta enfermedad? Bien. Primero vamos a hablar cuáles son los factores de riesgo que puede haber, ¿no? Entonces, con respecto vamos a empezar con la dieta. Ha habido mucha investigación con respecto a si la dieta, el tipo de dieta, va a ayudar a prevenir o no. Entonces, cuando hablamos de estos, no hablamos tanto de factores de riesgo, sino factores asociados, y que habíamos hablado también en la anterior entrevista que tenemos, ¿no? Y los factores asociados son aquellos que de repente no determinan que el paciente haga cáncer, pero sí cuando observamos a un grupo de pacientes, y puedo decir que en los más gorditos encontramos más incidencia de cáncer. Ajá. Claro, el tema del control del peso, ¿no? Claro, ¿y por qué será? Entonces ese es un factor asociado que en teoría debemos controlar. ¿Qué más tenemos? El bajar de peso, ¿no es cierto? La dieta más rica en fibras y más y menos carnes, especialmente carnes rojas en especial, ¿no? Y luego se hablan sobre la vitamina C. La vitamina C, hay muchos estudios que ya mencionan que en la cuestión preventiva, no como ya tratamiento. Sí. Hay mucha gente que habla sobre tratamiento, la vitamina C, altas dosis que controla el cáncer. Bueno, hasta ahora no hay una evidencia de que eso sea curativo. Hablamos de la cuestión preventiva, Así ¿no? es. Entonces, eso es lo que podemos evitar. Ahora, ¿hay personas que tienen mayor riesgo? Sí, hay personas que tienen mayor riesgo. Si yo tengo antecedentes de un familiar que ha desarrollado cáncer de colon, evidentemente mi riesgo aumenta. Y hay grupos que tienen mucho mayor riesgo, un riesgo muy alto, y son aquellos que, principalmente, si alguien ha tenido un familiar que ha hecho cáncer a edad temprana, menos de 40 años, 35 años, entonces ya estamos hablando de que debe haber un componente hereditario familiar, ¿no? Entonces, ahí vamos a tratar de ver dos enfermedades, ¿no? Uno es el cáncer de colon no relacionado con los pólipos o poliposis familiar, y el otro es el cáncer de colon relacionado con la poliposis familiar. Estos pacientes tienen una mutación genética y que tienen un alto riesgo de poder desarrollar cáncer. Entonces, si un familiar tuvo eso y desarrolló cáncer, entonces ellos deben hacerse sus chequeos a muy temprana edad, ¿no? En la adolescencia, en la poliposis familiar, deberían empezar los chequeos. ¿Y cuál es el chequeo? Hacerse pues una endoscopia. Claro, o sea, esto quiere decir que a modo ya de recomendación, en las personas que no tienen antecedentes, digamos, el chequeo por el tema de preventivo del cáncer de colon, ¿a qué edad debería empezar más o menos?
Bien, si no tenemos antecedentes, sí, ¿no es cierto? Entonces lo que nosotros podemos desarrollar es un cáncer que llamamos esporádico. Exacto. O sea que ya no es relacionado con la herencia ni la cuestión familiar, ¿no? ¿Y cuál es el riesgo para desarrollar el cáncer esporádico? Es la edad, ¿no? Mayor de 50 años, ¿no? Entonces, a partir de 50 años yo creo que deberíamos hacernos un chequeo, y fundamentalmente empieza con algo que es tan simple como se llama sangre oculta en heces, ¿no? Porque lo que queremos es descartar una lesión que no está produciendo síntomas evidentes, ¿no? Porque si ya tiene sangrado el paciente, es evidente, tiene sangrado con las heces, ya bueno. Claro. Eso es algo que ya ha avanzado. Pero si nosotros nos hacemos un examen de sangre oculta en heces, vamos a encontramos positivo. Eso no significa que tenemos cáncer de colon, ¿no es cierto? Pero que sí nos obliga a hacer una colonoscopia para descartar. El otro procedimiento. Doctor, habló sobre la deficiencia de vitamina C en el organismo, que también puede ser un paulativo para lo que es la ayuda para prevenir el cáncer, ¿no? Para contribuir a la prevención del cáncer. ¿Y el café también, doctor, contribuye de alguna manera, ayuda a prevenir de alguna forma? No hay ninguna evidencia científica de eso, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que se hablan sobre la prevención y el tratamiento de cáncer, que lo podríamos decir que son más reportes personales o familiares, ¿no? Claro. Pero cuando se somete a un análisis científico, no podemos afirmar que esto tenga algún... Contribuye. Exactamente. Un poco lo que se hace referencia en el consumo de estos productos, el café y también el tema de la vitamina C que usted ha mencionado, es quizás la capacidad antioxidante que tienen estos productos, ¿no? Y bueno, la capacidad antioxidante de un producto no muchas veces va a determinar que sea pues una manera de prevenir o evitar la formación de una célula cancerígena, pero de todas formas ayuda sí al mejorar el bienestar, el potencial de nuestro sistema inmunológico de responder de manera más eficiente a algunas enfermedades y etcétera, etcétera. Ahora, doctor, un detalle importante que usted mencionó es el tema de que ya cuando hay digamos, antecedentes familiares, ¿no? Mencionó la poliposis familiar, y que ya si hay antecedentes familiares se debe iniciar a una edad temprana. ¿A qué edad estamos hablando de que un paciente que tiene una persona que tiene antecedentes familiares de cáncer de colon y debe estar iniciando estos chequeos? A un paciente o la familia, ¿no? que tiene el antecedente de poliposis familiar, los chequeos deben empezar más o menos entre los 12, 10 años. Las endoscopías que deberían ser anuales. Si es es un cáncer de colon familiar, pero no relacionado a la poliposis, entonces eso pueden hacer esos chequeos a partir de los 20, 25 años, ¿no? Perfecto. Vamos a ir a un corte, nuevamente a una pausa, y luego vamos a continuar discutiendo sobre ya el tema de los tratamientos que tenemos a disposición. Y invitamos nuevamente a todas las personas que nos están escuchando, pueden llamar ya aquí, ¿a qué números para que hagan sus consultas? Al 21 11 49, los números de la radio, y al numeral 964 70 70 21. Esperamos sus consultas. Píldoras del saber. ¿Sabías que el cáncer de colon es el tipo de cáncer más frecuente y se puede curar en un 90% de los casos? El cáncer de colon afecta indistintamente a ambos sexos. Si tienes más de 50 años, presta especial atención. Pero si tienes algún historial familiar, es necesario visitar al especialista para prevenir la enfermedad. Este programa llega gracias a Fertilidad Perú, clínica de reproducción humana, donde el sueño de ser padres empieza a ser realidad. La Clínica Fertilidad Perú ofrece los servicios de fecundación in vitro, banco de óvulos y espermatozoides, diagnóstico genético preimplantacional, ecografías 5D, consultas gineco-obstétricas y más. Visítanos en la avenida 13 de noviembre, número 534, El Tambo, Huancayo, a unos pasos de la calle Real. Llámanos al 064 63 63 63. Te esperamos. Conoce más en nuestra página web www.clinicafertilidadperú.com.
Clínica Cayetano Heredia. Ama su salud. Profesionales de primer nivel atienden las 24 horas del día en sus unidades de cuidados intensivos y trauma shock. Contamos con equipamiento moderno y la mejor calidad de servicio. Estamos en Avenida Huancavelica, 745 El Tambo. Mayores informes, comunícate al 064 25 29 98. Clínica Cayetano Heredia te cuida con amor. Clínica Oncológica Hipólito. Con el oncólogo clínico el doctor Mirko Hipólito Romero, atiende en tratamiento y diagnóstico del cáncer de mama, cáncer de estómago, colon, ovario y linfomas. Ubícalos en Avenida Carmel del Solar, 320 San Carlos, Huancayo, o a los teléfonos 064 23 82 30. Clínica Oncológica Hipólito. Ay, me duele la espalda. ¿Dolor? Dile adiós. Centro de Fisioterapia y Rehabilitación Integral Santa María. Brindamos tratamiento especializado para todo tipo de dolor de cabeza, cuello y espalda, dolores musculares, hernia discal, estrés, pérdida de sueño, lesiones deportivas, pie plano, artrosis, terapia de lenguaje y psicológica, tratamiento con máquinas de última generación, electroterapia, ultrasonido, termoterapia, masajes y ejercicios terapéuticos. Girón Parra del Riego, número 301 El Tambo, Huancayo, esquina con Santa Isabel. RPM, numeral 954-031-799. Santa María. Bien, estamos ya de retorno en el tercer bloque de nuestro programa para seguir conversando con el doctor Mirko Hipólito sobre este tema que es bastante interesante y también bastante importante conocerlo, por el mismo hecho que el mismo doctor nos mencionaba, que el cáncer de colon solamente va a dar evidencias a las personas que lo padecen cuando ya se encuentran en un estadio avanzado. Entonces siempre el tema preventivo, que es la mayor preocupación de este programa Pulso Médico, va a ser bastante importante para, pues, de alguna manera estar al tanto de portar o padecer o no esta enfermedad. Doctor Mirko, en el tema del tratamiento, un poco antes de entrar al tratamiento, me gustaría recalcar un detalle que usted ha mencionado que es importante. En el tema de la prevención, la colonoscopía, ¿no es cierto? Para que las personas se involucren con el concepto o con el procedimiento, lo conozcan, de qué se trata o en qué consiste una colonoscopía. Bueno, antes de responder tu pregunta, también nos quedó algo en el tintero, era que las personas que tienen enfermedad inflamatoria intestinal y enfermedad de Crohn, que son procesos inflamatorios intestinales, también tienen un riesgo alto de poder hacer cáncer de colon. En todo caso, ellos deben recibir tratamientos específicos para esa enfermedad y también hacer sus controles a edades más tempranas, ¿no? Perdona que te interrumpa, ¿ese es lo que se conoce como el síndrome del colon irritable? ¿O estamos hablando de otra el síndrome del colon irritable es una alteración funcional. Ah, perfecto. Del colon, ¿no? Entonces no es un proceso inflamatorio como sí lo es, por ejemplo, la enfermedad de Crohn, ¿no? Bien, con respecto a la colonoscopía, ¿en qué consiste la colonoscopía? La colonoscopía es un procedimiento, para compararlo, por ejemplo, como la endoscopía digestiva alta, ¿no es cierto? Es igual, se entra con un fibroscopio, porque son fibroscopios. El fibroscopio tiene una cámara y que nos permite ingresar a través del ano y empezar a explorar todo hasta llegar a la válvula iliocecal, que está en el colon, en el ciego. Inclusive podemos entrar la última parte del ilion, ¿no? Entonces, claro, esta cámara nos permite detectar, y nosotros lo podemos ver en una pantalla, ¿no? Nos permite detectar las lesiones. ¿Quiénes lo hacen eso? Los gastroenterólogos, ¿no? Nos permite detectar si hay una lesión y también con el mismo fibroscopio poder hacer la biopsia y finalmente esta biopsia mandar la patología para que el patólogo finalmente, que es el que determina si es un cáncer o no es un cáncer, ¿no? Exacto, o sea, nos permite tomar una muestra del tejido, ¿no? Este Así instrumento es bastante interesante. Ahora, bueno, entonces ya sabemos que para el tema del diagnóstico es importante hacerse una colonoscopía. Ahora, hay un tema que es lo que concierne a lo que es la colonoscopía virtual, ¿no? Quizás algunos centros, algunas clínicas, por así decirlo, pueden ofrecer en aras de, pues, vender tecnología, ¿no? Ofrecer tecnología de punta a los pacientes, lo que es una colonoscopía virtual. ¿En qué consiste y si esta tiene la misma capacidad para poder diagnosticar el cáncer de colon?
Bueno, la colonoscopia virtual consiste usamos una cápsula endoscópica, se llama. La cápsula endoscópica es como una cápsula, un medicamento, ¿no?, que usamos, que tiene una cámara, ¿no?, que la tragamos. ¿Ya? Y esta cámara toma miles de fotos a través de su trayecto por todo el tracto digestivo, desde el esófago. Y estas fotos son transmitidas a un aparato que el paciente por lo general lleva como una correa, ¿no? Uh-huh. Entonces esto pues puede durar muchas horas, ¿no? Entonces nos permite ver, ¿no?, todo el trayecto del estómago, intestino delgado, el colon, y bueno, eventualmente se puede detectar alguna lesión. Pero con respecto a lesiones pequeñas, es probable que esto no lo pueda detectar, ¿no? Entonces esto tiene más su indicación a aquellos lugares donde tanto la endoscopia digestiva alta como la colonoscopia no puede llegar, porque no los reemplaza. No los reemplaza primero porque no puede detectar lesiones tempranas o pequeñas y no puede tomar una biopsia. Claro, ¿no es cierto? Es la ventaja de la Pero ¿para qué nos sirve? Por ejemplo, son raros, pero también hay tumores a nivel del intestino delgado, ¿no? Y el intestino delgado puede llegar a medir hasta 7 metros, pues, ¿no? Así es. Entonces, y ahí no puede llegar, pues, ninguno de los fibroscopios. Entonces ahí nos sirve esto, sí, para poder detectar una lesión y eventualmente entrar a los cirujanos y saber dónde podemos hacer la biopsia o en todo caso la cirugía, ¿no? Pero evidentemente puede, si hay algunos inconvenientes con el paciente o los pacientes no pueden tolerar tanto la endoscopía como la colonoscopía, podríamos usar para detectar si es que hay una lesión o no hay una lesión, ¿no es cierto? Ya, eso es bastante importante que lo conozcamos para que las personas pues sepan que la colonoscopia convencional, en el caso específico del cáncer de colon, es la mejor herramienta de diagnóstico que pueden tener los especialistas, ¿no es cierto? Así es, sí. Ahora, vamos al tema ahora del tratamiento, ¿no? Una persona que ha sido, bueno, imagino que el tratamiento también no me imagino, estoy seguro que el tratamiento también va a ser dependiendo del estadio en el que se encuentre el cáncer de colon, ¿no es cierto? ¿Qué tratamientos existen y cuáles son las maneras de abordar a los pacientes que tienen diferentes grados de estadio de desarrollo de cáncer de colon? Bueno, como todo cáncer, el tratamiento tiene 3 pilares y es la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia, ¿no es cierto? Cada uno tiene su indicación. Y como bien lo has mencionado, el tratamiento también depende del estadio clínico, ¿no es cierto? Pero lo que va a la cabeza es la cirugía. La cirugía va a la cabeza, o sea, la cirugía es lo único que puede ofrecer una opción curativa a los pacientes en estadios tempranos, ¿no? La quimioterapia no hace eso. La quimioterapia más bien es un tratamiento complementario a la cirugía, ¿no? Y la radioterapia más bien la usamos cuando hemos tenido de repente una lesión tan grande y lo que hemos podido hemos resecado, pero nos han quedado bordes comprometidos por la lesión y que no podemos volver a reoperarlas. Entonces esos bordes que han quedado comprometidos por las lesiones, por las células malignas, entonces le damos radioterapia porque ya no tenemos otra opción, ¿no? Se complementan, ¿no? Así es. Pero fundamentalmente es que todo cáncer de colon debe ser operado, si es médicamente operable, ¿no es cierto? Las condiciones del paciente, todo. Entonces, eso es lo único que va a ofrecer realmente una opción curativa. Y posteriormente dar el tratamiento complementario. Cuanto más temprana sea la lesión y la operemos, de repente no va a necesitar tratamiento complementario con quimioterapia. No estamos hablando de un estadio clínico 1 muy incipiente, de repente solamente la cirugía o una quimioterapia muy leve será suficiente, ¿no? Ahora, imagino que dependiendo de la zona del colon donde se lleva a cabo la cirugía o donde se encuentre localizado el cáncer, vamos a tener quizás consecuencias o secuelas de la cirugía, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las secuelas que más se observan en el tratamiento ya cuando se llega a la parte quirúrgica? Bien, si consideramos al colon y el recto todo como una unidad, entonces en el momento de la cirugía lo dividimos en 3 segmentos: el colon derecho, el colon izquierdo y el recto, que tienen diferente tratamiento, ¿no es cierto?
a diferencia de todo el colon. Bien, una cirugía oncológica consiste en hacer una hemicolectomía. No es sacar el pedacito de tumor, ¿no es cierto? A pesar de que saca todo el tumor, pero no es sacar solamente el pedacito de intestino con el tumor. Eso no es una cirugía oncológica. Una cirugía oncológica consiste en hacer una hemicolectomía. O sea, si estuvo en el lado derecho, en el colon ascendente, el tumor, tienes que sacar toda la parte derecha del colon y con los ganglios, y mínimo debemos sacar pues por lo menos 12 ganglios. Eso es lo que debe hacer el cirujano, ¿no? El cirujano oncólogo. Y si está en el lado descendente o en el sigmoide, se hace la hemicolectomía izquierda. Y si está en el recto, bueno, eso ya tiene un tratamiento diferente, ¿no? Diferente. Bueno, tanto como complicaciones, no lo vería como complicaciones, ¿no? Porque luego se hace por lo general estas cirugías se hacen la anastomosis término terminal o término lateral, en el cual se une la parte del intestino delgado, ¿no es cierto? Si se ha sacado el colon derecho, entonces se hace el intestino delgado hacia lo que ha quedado del colon transverso, se une, claro, y la función continúa, ¿no es cierto? Perfecto. Del intestino. Si es del lado izquierdo, se hace la unión del colon transverso con la parte superior del colon del recto sigmoides en este caso, ¿no? No hay mayor alteración. No. ¿En qué habría alteración? Si vemos el estado nutricional del paciente, ¿no es cierto? Si vemos un paciente que está venido a menos, con que sus niveles de proteínas no son los adecuados, entonces a veces es mejor hacer una colostomía, ¿no? Y mientras se da el tratamiento y se recupera sus proteínas y hacer la restitución en una segunda intención, ¿no? Claro, entonces se puede hacer así. Pero bueno, complicaciones como cualquier cirugía de colon, ¿no es cierto? No es porque fue el cáncer hay que unas complicaciones especiales. No. Ahí va ya lo que es la adecuada alimentación, ejercicios y del paciente ya en sí. Claro, después de una cirugía de estos, el cirujano siempre indica un periodo en el cual tiene que tener una dieta adecuada para que la anastomosis pueda pegar, ¿no es cierto? Que eso es lo más importante. Y en ese caso es mantener un nivel nutricional proteico adecuado, ¿no? Claro, cuando hablamos de anastomosis es la unión que se da posterior a haber retirado la parte comprometida, ¿no es cierto? Así es. Entonces, bueno, vamos a un nuevo corte y estamos retornando ya con el último bloque del programa. Píldoras del saber. ¿Sabías que para prevenir y reducir riesgos debes mantener un peso adecuado, realizar ejercicios físicos y no fumar? Procura que tu dieta sea saludable y variada. Ingiere alimentos ricos en fibra. Come legumbres y cereales. Come frutas y verduras a diario. Modera el consumo de grasas y azúcares. Este programa llega gracias a Fertilidad Perú, clínica de reproducción humana, donde el sueño de ser padres empieza a ser realidad. La Clínica Fertilidad Perú ofrece los servicios de fecundación in vitro, banco de óvulos y espermatozoides, diagnóstico genético preimplantacional, ecografías 5D, consultas gineco-obstétricas y más. Visítanos en la avenida 13 de noviembre, número 534, El Tambo, Huancayo, a unos pasos de la calle Real. Llámanos al 064 63 63 63. Te esperamos. Conoce más en nuestra página web www.clinicafertilidadperú.com. Clínica Cayetano Heredia, ama su salud. Profesionales de primer nivel atienden las 24 horas del día en sus unidades de cuidados intensivos y trauma shock. Contamos con equipamiento moderno y la mejor calidad de servicio. Estamos en Avenida Huancavelica, 745 El Tambo. Mayores informes, comunícate al 064 25 29 98. Clínica Cayetano Heredia te cuida con amor. Clínica Oncológica Hipólito. Con el oncólogo clínico el doctor Mirko Hipólito Romero, atiende en tratamiento y diagnóstico del cáncer de mama, cáncer de estómago, colon, ovario y linfomas. Ubícalos en Avenida Carmel del Solar, 320 San Carlos, Huancayo, o a los teléfonos 064 23 82 30. Clínica Oncológica Hipólito. Ay, me duele la espalda. ¿Dolor? Dile adiós.
Centro de Fisioterapia y Rehabilitación Integral Santa María. Brindamos tratamiento especializado para todo tipo de dolor de cabeza, cuello y espalda, dolores musculares, hernia discal, estrés, pérdida de sueño, lesiones deportivas, pie plano, artrosis, terapia de lenguaje y psicológica, tratamiento con máquinas de última generación, electroterapia, ultrasonido, termoterapia, masajes y ejercicios terapéuticos. Girón Parra del Riego, número 301 El Tambo, Huancayo, esquina con Santa Isabel. RPM, numeral 954-031-799. Santa María. Bien, estamos de retorno ya en el último bloque del programa. Hemos conversado ampliamente sobre lo que es el cáncer de colon. Hemos discutido que, como siempre lo mencionamos acá en el programa, la parte preventiva es lo más importante. Así que si por alguna razón las personas empiezan a observar restos de sangre en sus heces, en sus deposiciones, sería bueno acudir a los especialistas para hacer una consulta. Y no necesariamente tiene que hacerse evidente la sangre en las heces. A veces esto pasa desapercibido. Entonces también lo ideal es que si nosotros estamos dentro de los grupos de riesgo, digamos, ya sean por el tema de la edad, como una barrera razonable en los 50 años, o si tenemos antecedentes familiares, es decir, personas en nuestra familia que han padecido la enfermedad, tenemos que ir de forma más temprana a hacernos un despistaje con un especialista. Ahora, me gustaría consultarle al doctor Mirko, en el tema de la nutrición, en el aspecto de las dietas. Usted nos mencionaba un poco que el consumo de la vitamina C puede tener un efecto, digamos, no curativo, sino más bien preventivo, ayuda de alguna manera. Pero hay otro factor interesante que se menciona bastante cuando se habla en lo que es relacionado al cáncer de colon, y es el consumo de la fibra. Entonces, ¿qué tan beneficioso, qué tanto puede ayudar en el tema preventivo el consumo de la fibra en nuestras dietas? El consumo de la fibra lo hay que tomar desde el punto del consumo, de tener una dieta saludable. No hay que tomarlo del punto de vista de que puede ser solo la fibra determinar que sea puntual para el cáncer de colon. Hubieron corrientes que mencionaban que el estreñimiento estaría relacionado con el inicio del cáncer de colon. ¿Por qué? Porque el estreñimiento hacía que la mucosa del colon esté expuesto a diferentes sustancias tóxicas por más tiempo, o sea, producto de la digestión y todo esto, por más tiempo, y esto podría condicionar a que se desarrollara el cáncer de colon. Entonces, en ese sentido, muchos dijeron, entonces, pues, las dietas ricas en fibras nos pueden ayudar porque nos pueden restablecer el tránsito intestinal y eventualmente no pasa esto, pero es algo que no se ha llegado a demostrar. Entonces, la fibra tenemos que tomarlo como parte de todo una alimentación saludable que debemos tener, ¿no? Eso es bastante interesante. Ahora, en nuestra alimentación diaria, ¿qué tipo de alimentos vendrían a ser los que el mayor contenido de fibra tienen, que debemos incluirlos como digamos, parte de nuestra dieta? Miren, la fibra encontramos en diferentes tipos de vegetales, ¿no? Inclusive en las mismas frutas, especialmente como la manzana, la pera. Podemos encontrar también en los cereales, especialmente en la cáscara de los cereales, ¿no? Por eso que mucha gente consume los salvados, los famosos salvados, para ayudar a esto, ¿no? Pero fundamentalmente está en los vegetales y en las frutas, ¿no? Que eso es lo que va a ayudar como una dieta saludable, como lo digo, que lo hay que enmarcar en eso, ¿no? La dieta saludable nos ayuda, si pues están relacionadas con muchos tipos de cáncer, o sea, en no tener una dieta saludable, y lógicamente con desarrollar pues hipertensión, diabetes y enfermedades crónicas, ¿no? Bien, ahora ya como parte de, como estamos ya entrando a la parte final del programa,
¿qué recomendaciones puntuales le podría dar usted en su calidad de especialista a las personas que nos están escuchando en el tema netamente preventivo del cáncer de colon? ¿Cómo cuidarnos de esta enfermedad? ¿En qué momento, digamos, no sé, acudir al especialista, etcétera, etcétera? ¿Cuáles serían sus recomendaciones finales? Bueno, la recomendación, como todo tipo de cáncer, y para todo tipo de cáncer va a ser nuestro estilo de vida. Y tiene que ser un estilo de vida saludable, ¿no es cierto? Que consiste en tener una dieta más rica en frutas y vegetales, ¿no? Frutas 4 o 5 veces al día recomiendan inclusive, y evitar pues las comidas ricas en grasas y en carnes, especialmente carnes rojas, ¿no? Entonces, eso es por una parte por nuestra dieta. Y lo otro es pues la actividad física, ¿no? Otra vez entra acá el sedentarismo, ¿no? Y nuestra dieta cada vez, la dieta occidental que llamamos, ¿no? Uh-huh. Lo que comúnmente llamamos la comida chatarra, ¿no? Entonces todo eso hace que nosotros aumentemos de peso, y ese es un factor relacionado con el desarrollo del cáncer, ¿no es cierto? Eso es con respecto a la población en general. A los que tienen factores de riesgo, hacerse chequeos permanentes más frecuentes, como hemos señalado, y lógicamente por personal capacitado, ¿no? En la edad avanzada recomendaría que a los 50 años nos hagamos, pues llegando a los 50 años, principalmente un examen de sangre oculta en heces, y si esto sale positivo, bueno, hay que hacer una colonoscopia. Claro, necesariamente, ¿no? Bueno, entonces con las recomendaciones que nos ha dado el doctor Mirko Hipólito, él es médico especialista en el tema oncológico, damos por finalizado nuestro programa del día de hoy. El próximo sábado tenemos programado hablar de lo que es los cuidados en la tercera edad, ¿no? Y los invitamos a escuchar el programa para que se informen cómo cuidar pues a los abuelitos que tenemos en casa. Así es, Víctor, así es que ya saben, el próximo sábado vamos a hablar sobre los cuidados para el adulto mayor, pero ya saben que si quieren seguirnos, estamos en el Facebook como Pulso Médico para cualquier otra duda o alguna sugerencia para los temas que ustedes deseen en casa, ¿no es cierto? Así es. Entonces eso sería todo por hoy, nos encontramos el próximo sábado en una nueva edición de Pulso Médico. Gracias. Este programa llegó gracias a Fertilidad Perú, clínica de reproducción humana, donde el sueño de ser padres empieza a ser realidad. La Clínica Fertilidad Perú ofrece los servicios de fecundación in vitro, banco de óvulos y espermatozoides, diagnóstico genético preimplantacional, ecografías 5D, consultas gineco-obstétricas y más. Visítanos en la avenida 13 de noviembre, número 534, El Tambo, Huancayo, a unos pasos de la calle Real. Llámanos al 064 63 63 63. Te esperamos. Conoce más en nuestra página web www.clinicafertilidadperú.com.